Bueno, entonces ahora vamos a ver la genética, como dije. El padre de la genética es Gregorio Mendel, quien hizo experimentos en chícharos para observar la herencia de características. Y por medio de esos experimentos en chícharos, estableció las leyes de la genética. Como estaba diciendo, Gregorio Mendel era un sacerdote católico, lo que llaman un padre, que en sus ratos libres hizo experimentos en chícharos, es decir, plantó chícharos, hizo cientos de plantíos de chícharos para ver cómo se heredaban las características, cómo se heredaban el color del chícharo, el color de la vaina, de la que producía el chícharo, el color de la flor, la forma, el tamaño, todo eso lo estuvo observando, haciendo el cruce de las plantas. Entonces, eh, y esos experimentos le permitieron establecer las leyes de la genética. Entonces, y no es que se haya desviado de su vocación de sacerdote. Él, de hecho, fue el jefe, el director del monasterio donde estaban los padres benedictinos. Él era el director y él era el jefe. Y como era el jefe, pues sí, él se autorizó solito usar el jardín del monasterio para hacer ese experimento, hacer los plantíos de chícharos. Es decir, él mismo se dio permiso, ¿no? Para que en el jardín del monasterio hacer los plantíos de los chícharos. Y ahí los tenía, y ahí los estuvo observando. Entonces, estas leyes de la genética son algo que se cumple. Cuando digan que algo es una ley, es algo que siempre se va a cumplir. Es muy distinto a una teoría. Una teoría es algo que puede suceder o no puede suceder, que puede ser cierto o puede no ser cierto. Algo que todavía no está comprobado del todo. Eso es una teoría. Algo que todavía no está comprobado del todo. Pero una ley es algo que sí, ya está comprobado. Entonces, sí, estas leyes de la genética ya están comprobadas y siempre se van a cumplir. Bueno, entonces, vamos a ver. Ya después, la genética tuvo su impulso. Es decir, al principio, los estudios de Gregorio Mendel sí se publicaron, sí se dieron a conocer, no, pero no tuvieron la suficiente fama, no le dieron la suficiente importancia o la apropiada importancia. Los estudios de Gregorio Mendel tuvieron importancia o tuvieron su impulso con el descubrimiento del ADN por Watson y Crick. Ahí está. Y Watson y Crick, cuando recibieron el Nobel de Biología por el descubrimiento del ADN, le dieron el crédito a Gregorio Mendel. Dijeron que fue por sus estudios. Obviamente, el descubrimiento del ADN fue décadas después. Gregorio Mendel ya había muerto cuando descubrieron el ADN. Pero sí, Watson y Crick dijeron que sin los estudios de Gregorio Mendel, ellos no hubieran podido hacer nada. Entonces sí, le dieron el crédito a Gregorio Mendel. Bueno, digamos, homenaje póstumo, porque ya había muerto. Bueno, cópienlo. Bueno, ¿ya copiaron? Ya, Bueno. Entonces, vamos a definir conceptos como... bueno, van a copiar lo que es el ADN. Vamos a ver. Se oye mucho lo que es el ADN. Bueno, todos los temas que estamos viendo vienen en la guía. Ay, espérame. Ay, ¿por qué me bajó tanto?
Ahí está. Por ejemplo, lo de las proteínas, los carbohidratos también vienen en la guía, pero viene más extenso. Lo que yo les puse es lo resumido, ¿sí? Entonces, si quieren leer más sobre los temas que estamos viendo, pueden consultar la guía. Ah, bueno, de aquí de la guía sí voy a sacar lo que es el ADN. Entonces, vamos a ver. El ADN es el acrónimo o la abreviación de ácido desoxirribonucleico. ¿Y cuál es su función? Aquí dice, almacena y transmite información hereditaria o genética, es decir, genes. Es decir, en el ADN está la información del individuo y también tiene una labor de autoduplicación, replicación, para asegurar la transmisión de la información a las células hijas durante la división celular. Ah, bueno, entonces sí, el ADN también se autoduplica para asegurar la reproducción celular. Ah, bueno, cópienle. Ah, bueno, entonces, y ahora el ARN. El ARN es la abreviación o el acrónimo de ácido ribonucleico. Dice, es la molécula que dirige las etapas intermedias de la síntesis de proteínas. Ahí está, ese es el ARN. Ahorita voy a explicar de manera resumida cuál es la función de cada uno. A ver, copien lo que es ADN y ARN. Copienlo. Ah, bueno, entonces, ¿ya copiaron? Ah, bueno, entonces vamos a seguir. Miren, en resumen, el ADN contiene la información del individuo y el ARN es el traductor, traduce esa información a las demás células, bueno, a las demás moléculas, porque también las moléculas se transmiten información entre sí. Ah, bueno, entonces, miren, este proceso, el ADN no le puede dar la información a las otras células o a las otras moléculas porque no le van a entender. Necesita un traductor y ese traductor es el ARN, es el que traduce la información. Miren, un ejemplo de este tipo es el Internet. El Internet funciona así, uno es la información y el otro es el traductor. Por ejemplo, la señal de Internet que envía la empresa
es la información de la señal de Internet. Y el módem no solamente es para controlar la señal, ¿no? De que pagues, sino que el módem de por sí debe existir, porque es el que traduce esa información. El módem traduce esa información y ya que la traduce, se la da a la computadora, al celular o a cualquier otro aparato que tenga internet, ¿no? Entonces, así es, igual en la naturaleza. Uno es el ADN es el que contiene la información y el ARN la traduce. ¿Sí se entiende? Ah, bueno, copien. Ah, bueno. Entonces, vamos a ver. ¿Dudas hasta acá? ¿Comentarios? Ah, bueno, entonces ahora vamos a ver el concepto de cromosomas. ¿Qué son los cromosomas? Son orgánulos que contienen ADN, donde se transmite la información hereditaria o la herencia. ¿Sí se entiende? Es decir, no, toda la información del individuo se transmite a través de los cromosomas. Esos son los cromosomas. Cuando se forma un nuevo individuo, los cromosomas, tanto del padre como de la madre, se juntan para formar ese nuevo individuo. A ver, cópienle. Ah, bueno, entonces, en esta línea voy, se dice que, bueno, más bien está comprobado, no es que se dice, sino que esto es algo que está comprobado. El ser humano contiene 46 cromosomas ordenados en 23 pares. Ahí está, el ser humano es el único que contiene 46 cromosomas ordenados en pares. Esto sucede cuando el óvulo es fertilizado por el espermatozoide, en el momento, es decir, la fertilización o la concepción, ya sea cualquiera de los dos nombres, concepción o fertilización. Desde ese momento se forman, se juntan los dos cantidades de cromosomas, 23 del padre y 23 de la madre. Se juntan, se ordenan en pares y se forma un nuevo ser humano. Es decir, toda esa información de ese ser humano está contenido en esos 46 cromosomas. Toda esa información de ese individuo está en los 46 cromosomas, ordenados en los 23 pares. Es decir, se puede decir, por eso se afirma, ¿no? En los libros de embriología, que cuando el óvulo es fertilizado por el espermatozoide, eh, desde ahí surge un nuevo ser humano, porque ahí está toda su información, toda la información del individuo, su color de ojos, su color de cabello, su color de piel, todo está ahí, desde ese momento, desde la concepción. Ah, bueno, copien.
Bueno, entonces, esto antes se preguntaba en todos los exámenes, pero no sé si todavía se siga preguntando, porque como la educación, lamentablemente, se ha ideologizado mucho, entonces, no sé si lo pregunten, pero aún así se los pongo. El sexo de la persona se determina, pero esto es científico, esto es ciencia, eso está comprobado, se determina por el par 23. Es decir, en el último par de cromosomas, el último, ahí se determina el sexo de la persona. Si se juntan dos cromosomas X, van a ser una mujercita. Si se junta, ay, espérame, un cromosoma X con un cromosoma Y, van a ser un varoncito. Ahí está. Y les digo, esto es ciencia, está comprobado, esto es ciencia, no es ideología. Entonces solamente existen dos sexos, mujer y varón, solamente esos dos. No existen mitades o combinaciones entre ellos, solamente son dos. La preferencia sexual, eso ya es otra cosa, ya es otra cosa. Pero en cuanto a sexo, lo que es la persona se determina genéticamente y eso lo acompaña toda su vida. Esto surge desde la concepción y esto lo va a acompañar durante toda su vida. Bueno, copienle. Bueno, entonces, vamos a ver. Y sí, de ahí el problema de los cambios de sexo, porque como genéticamente ya están determinados que son de un cierto sexo, cuando se cambian el sexo, el cuerpo no acepta ese cambio, ese supuesto cambio. Cuando las personas que se cambian el sexo tienen que tomar hormonas de por vida. Durante toda su vida tienen que estar tomando hormonas para que supuestamente su cuerpo, acepte ese cambio de sexo. Pero pues precisamente el cuerpo no lo está aceptando porque ya genéticamente se hizo de cierta manera, ya se hizo ya sea mujer o varón. Entonces sí, no, es lo que no les dicen. Hasta en las series lo sacan, ¿no? Pero no les dicen de que tienen que estar tomando hormonas de por vida y eso les causa mucha inestabilidad, incluso problemas de, pues precisamente, drogadicción. Entonces, ya la preferencia sexual, yo no critico la preferencia. Lo que también sí, lo único que no estoy de acuerdo es que se le enseñe a los niños, porque a los niños en las primarias, lamentablemente, ya se les está diciendo que se pueden cambiar el sexo sin permiso de los padres, así sin el permiso de los padres. Entonces, sí, eso, el niño no tiene la suficiente madurez para tomar una decisión de ese tipo. Sobre todo cuando ya les acabo de decir que el cuerpo no acepta esos cambios de sexo y tienen que estar tomando medicamentos toda su vida. Entonces, sí, no, no, sí, no está bien que se lo enseñen a los niños, no tienen la suficiente madurez. Y esto es ciencia, no es ideología, es ciencia, de que el niño lleva un cierto proceso, un proceso para la madurez, pues sí, sexual, de que conozca su cuerpo. Entonces no le deben estar metiendo ya estas ideas, la famosa ideología de género. Por ejemplo, en Estados Unidos, había libros para niños de primaria o de kinder, pero sí, ya para chiquitos que tenían imágenes de dos hombres teniendo sexo oral. Entonces sí, eso obviamente no se lo deben poner a los niños. Igual yo no recuerdo que haya existido libros de mujer y varón teniendo relaciones. Pues no. Entonces, ¿por qué van a poner de dos hombres teniendo sexo oral? Pues no, eso no debe ser. Entonces sí, yo no critico, otra vez digo, no critico la orientación, no, la preferencia sexual, no.
sino lo que no estoy de acuerdo es que se le enseñe a los niños, porque no tienen la suficiente madurez para tomar esa decisión. Si ya de grandes quieren volverse, no sé, homosexuales o lo que sea, ya será su decisión, pero no, eso los descubrirán con el tiempo, no se les debe forzar, porque sí, ya en las escuelas, incluso en España, antes de la pandemia, a los niños de las primarias los obligaban a ir un día de falda. Así era obligatorio que un día los niños de primaria debían ir vestidos de falda. Entonces sí, eso ya es una aberración, ya es obligarlos, no es dejarlos, no, eso sí ya no es libertad, sino que ya los están obligando. En México, ojalá que no suceda eso, pero sí, quizás en el otro periodo, el próximo gobierno, quizás sí, ahí sí los obligan. Ah, bueno, entonces, ¿dudas, comentarios hasta acá? Ah, bueno, entonces, si esto es ciencia, no es una cosa es la ideología es algo que se te ocurre en la mente y puede no ser cierto, y la ciencia ya es algo comprobado, algo que ya lleva un proceso, que se demuestra que es cierto, que es verdad. Por ejemplo, hubo un doctor, igual, los supuestos personas que estudian también son ideologizadas. Por ejemplo, existió en los años 70, 80, un doctor que se llamó John Money. Él quería comprobar si esto de los roles de género era verdad. Es decir, que si era cierto de que a las mujeres, por darles a jugar muñecas y todo eso, y hacerlas que tuvieran vestidos, las hacía como son, ¿no? Y si a los niños, el que los hagan jugar con cochecitos y figuras de acción, los hacía como son, ¿no? Lo de los roles de género. Quería averiguar si era cierto. Entonces, ¿qué pasó? Ah, pues él se topó con un caso de dos gemelos que eran miembros de la comunidad judía. Y como eran miembros de esa comunidad, los circuncidan, ¿no ven? ¿Qué no ven que les cortan un pedazo del prepucio para que quede descubierto el glande? ¿Qué es lo que le llaman la circuncisión? La circuncisión, los circuncidan desde bebés. Ah, pues a uno de los gemelos, a uno, lo circuncidaron mal. Ah, bueno, entonces, no sé a qué horas me sacó, disculpen. Ah, bueno, entonces les estaba, bueno, platicando, rápido lo platico por si me saca otra vez. Ah, sí, el punto es que hubo un doctor que hizo que dos gemelos desde la niñez, que uno eran dos gemelos varones. Uno de ellos, lo vistieron de mujer. Digo, no sé cómo convenció a los padres, ¿eh? No sé. Pero sí, a uno de ellos, los dos eran varones, y a uno de ellos lo vistieron de mujer, así de vestido, y lo iban a hacer jugar con muñecas durante toda su vida. Así va, pues, a hacer lo que todo se le hace a las niñas, ¿no? Y al otro varón lo iban a dejar, lo dejaron así, como niño, y lo iban a hacer jugar con cochecitos, pues todo lo que le hacen a los niños, ¿no? Entonces pasaron los años, ¿no? Del experimento para ver si determinaba, ¿no? Su comportamiento, eso. Ah, pues resulta que el niño que lo vistieron de niña, el que sí lo hicieron niña, tuvo mucha inestabilidad durante toda su vida. Incluso tuvo intentos de suicidio a los 10, 12 años. Entonces sí, tenía demasiada inestabilidad. Y ya después, cuando eran jóvenes, los dos, a los 18 me parece, les revelaron la verdad de que los dos eran varones, de que la niña no era niño, sino, la niña no era niña, sino que era niño, de que era varón, y les explicaron, ¿no? Todo lo que consistió. Ah, pues resulta que uno de los gemelos, el que se quedó varón, el que no le hicieron nada, él sí terminó suicidándose. Y al otro gemelo, al que lo vistieron de niña, él, bueno, con mucho esfuerzo, pues sobrevivió, con mucho esfuerzo siguió viviendo. Y él decía que en testimonios que él era la prueba viviente de que eso de la ideología de género es mentira. Entonces sí, estas ideologías sí tienen su cuota de peligro, ¿eh? No es todo así, no lo pintan como algo bueno, no, más bien lo pintan como algo bueno, pero sí tiene su cuota de peligro. Ahora, ¿dudas, comentarios? Entonces, ahorita nos vemos a las 11.